Bienvenido a un ejemplo sobre cómo determinar el volumen por segmentos usando decimals.com. Un volumen se describe de la siguiente manera: la base es la región delimitada por y es igual a elevado a la potencia de 2.3x, y es igual a 2.3x cuadrado más 0.4, y x es igual a 1, que ya he gráfico la región límite por debajo de la cual también verificaremos en cada sección transversal perpendicular al eje x. Es un aviso cuadrado que he mostrado 12 rebanadas del sólido en el gráfico y ambas rebanadas son cuadrados. El volumen es igual a la integral de a b de a de x diferencial de x, donde a de x es el área de una rebanada, así que observe cómo la longitud lateral de cada cuadrado es igual a el valor de función de la función superior menos el valor de la función inferior, o en nuestro caso la función superior es la función exponencial, y es igual a elevada a la potencia de 2.3x, y la función inferior es y es igual a 2.3x cuadrado más 0.4, y por lo tanto el área de cada rebanada, que es un cuadrado, es igual al cuadrado de la diferencia de estos dos valores de función. También notan cómo la región delimitada comienza a la izquierda cuando x es aproximadamente negativo. 0.258, que es la coordenada x de este punto de intersección. Este punto de intersección es difícil de encontrar algebraicamente, y por lo tanto lo encontré gráficamente usando decimals.com. Para encontrarlo algebraicamente tendríamos que establecer la función exponencial y la función cuadrática iguales entre sí, y resolver para x en el aviso correcto cómo la región del cuerpo se detiene en x es igual a 1. Así que vamos a seguir adelante y configurar la integral para encontrar el volumen, y luego evaluaremos la integral usando decimales para que el volumen es igual a la integral de negativo 0.258 a 1 de la plaza de la función superior menos la función inferior, que es elevada a la potencia de 2.3x, menos la cantidad 2.3x cuadrado más 0,4. Vamos y borrar los paréntesis que tenemos. El volumen es igual a la integral de negativo 0.258 a 1 de la plaza de elevado a la potencia de 2.3x menos 2.3x cuadrado menos 0.4 por lo. Notar como si estuviéramos haciendo esto a mano ahora tendríamos que cuadrar este aviso. Si estuviéramos haciendo esto a mano ahora tendríamos que cuadrar esto, determinar el antiderivado y luego encontrar grande f de 1 menos grande f de 0 negativo 0.258, que sería muy desordenado, y por lo tanto vamos a evaluar esto usando decimales. Así que para el siguiente paso vaya a desmos.com y haga clic en calculadora gráfica, que para ahorrar tiempo ya he hecho, y también he ingresado las tres ecuaciones para encontrar el punto de intersección en el izquierda. Simplemente haga clic en el punto de intersección, y podemos ver que la coordenada x es aproximadamente negativa 0.258, que nos da el límite inferior de integración, y ahora vamos a evaluar la integral de def para determinar el volumen. Para hacer este clic en la celda 4 haga clic en mostrar funciones de clic del teclado. A continuación, haga clic en él. También podemos simplemente teclear int desde el teclado, y ahora entramos en los límites de integración. El límite inferior es negativo 0.258 pestaña. La límite superior es una pestaña, y ahora entramos en la función integrand. Paréntesis abierta elevado a la potencia de 2.3x menos 2.3x al cuadrado menos 0.4, paréntesis cerrado al cuadrado. Pestaña de x para diferencial x, y podemos ver que el valor es aproximadamente 10.7632, que es el volumen del sólido que estamos buscando. Espero que haya encontrado esto útil.